A partir de ese doble bogey del 13, vivimos una montaña rusa de emociones que iba a definir quién era Rory McIlroy en la historia. Te puede tocar, puede pasarle a un chico normal. Siembran el pánico por la ciudad, te atrapan y después nunca más vuelve a ser lo mismo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 14 de abril del año 2025. Os hablo desde el barrio de Argüelles, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1638 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Rory McIlroy ganó el Masters de Augusta. Rory McIlroy ya puede decir que tiene el Grand Slam, que ha ganado los 4 grandes torneos que definen el calendario del golf. Se une solo a 5 golfistas en todos los tiempos. Jens Arasen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods. ¿Quiénes si no, verdad? La verdadera aristocracia absoluta que jamás ha existido en la historia de este deporte. Y le ha costado. Le ha costado desde todos los puntos de vista. Lo primero de todo, desde el punto de vista de su carrera, le ha costado convertirse en una persona, en un jugador que nada tiene que ver con el que una vez fue. Hacía 11 años que Rory McIlroy no ganaba un grande y hacía 17 años que había empezado a jugar, 17 años, que había empezado a jugar el Masters de Augusta y que nunca lo había conseguido, nunca se había conseguido enfundar la chaqueta verde. Y ha tenido aquí de todo. Ha tenido catástrofes, ha tenido días gloriosos, días anodinos, días grises. Ha tenido la sensación de que no podía con este campo, ha tenido la sensación de que él estaba maldito para con este campo, y eso, en una personalidad tan emocional como la de Rory McIlroy, le había hecho mella, le había afectado de verdad. No es uno de esos que puede ser más frío, que puede ser casi un robot emocional en el sentido de, bueno, el golf es como es, el golf es volátil, a veces ganas, a veces pierdes, tú lo único que puedes hacer es jugar lo mejor que puedas, estar preparado para pelear y al final ya está, el día que caiga cayó y si no cae, pues no cayó, no está para ello. Mi carrera es absolutamente colosal, gloriosa, llevo 20 años siendo la referencia del golf europeo y hace ya un tiempo la referencia del golf mundial, porque además en todo este embrollo con el LIV Golf, con la llegada de dinero de Arabia para destrozar el PGA, para sobrepagar a jugadores que no jueguen en el circuito norteamericano, el circuito clásico, y que han sido extraídos de esta competitividad, por así decirlo, él se quedó enarbolando. Primero fue Jon Rahm, pero Jon Rahm le pusieron un camión de dinero delante de su casa y él no es de piedra, y él se quedó prácticamente como el jugador que enarboló la bandera de lo clásico, de hacer las cosas como se debe, de respetar la historia, de jugar en los torneos de siempre, de no huir por el dinero, simple y llanamente quedarse a mirar a los ojos pues de todos los golfistas que he nombrado anterior y de todos los que vendrán, acerca de con quién nos comparamos, con quién no, cómo honramos a este deporte, y no solo estamos jugando aquí por dinero, sea verdad o mentira, ¿no? Entendedme, ya sé que existe mucha hipocresía al respecto, pero no es el debate que quiero tener hoy. Sin duda, sea más cercano a la realidad o no, el asunto es que Rory McIlroy sí que ha quedado marcado como ese emblema y se ha convertido, por lo tanto, en uno de los jugadores de golf cuya imagen más se ha blanqueado, más se ha elevado, más se ha puesto como ejemplo y como figura por todo, porque no es tampoco menor tener ya 5 Grand Slam, haber ganado 4 cuando debutó, cuando tomó al asalto todo este deporte, cuando se convirtió en el niño absolutamente mimado y en la gran promesa que venía a pasar la antorcha, el testigo de la era de Tiger Woods. Al final no fue así. Haberte pasado más de una década sin ganar un Grand Slam, uno de los 4 grandes torneos del año, te invalida para eso. Pero cerrando el círculo con este Masters de Augusta, sí que entras en una categoría en la que tú antes no estabas. El tener la chaqueta verde te lo otorga, pero a la vez el ser uno de los 6 únicos que tiene todos los grandes torneos, hombre, eso te pone en una situación, en un pedestal, te pone en una realidad en la que tú antes no estabas. Y le costó mucho, quizás por todo eso, quizás porque todo eso sí que está
en los hombros de Rory McIlroy, en la manera en la que personalmente se enfrenta a tantos asuntos, el asunto histórico, el asunto actual del emblema del golf, el asunto de no haber ganado nunca el Masters de Augusta, el asunto de ser un jugador excepcional, maduro, que ya no tiene nada que ver con la exuberancia que una vez le definió, pero que sí que tiene que ver con entender mucho mejor el juego y ser capaz de ganar en todas las circunstancias, salvo Augusta. Todo eso, claro que te pesa. Y todo eso se ejemplifica cuando sales al hoyo 10, pasas los 9 primeros hoyos y tienes tal ventaja que lo único que te queda por hacer, lo único es perder el torneo, nada más. Y ha habido tantos colapsos en Augusta pasado el Amen Corner o en el propio Amen Corner, que son el huequecito que hay entre el final del hoyo 11, el hoyo 12 y el inicio del hoyo 13, ha habido tantos golfistas que han tirado sus opciones de ganar la chaqueta verde y que han quedado marcados en la historia como aquel que colapsó aquí, que todo parecía indicar que para Rory McIlroy era el único punto emocional que tenía que superar. Pues bien, nos regaló uno de los peores golpes de la historia de su carrera y de su Masters de Augusta, de su relación con el Masters de Augusta, en el 13. En el hoyo 13, para cometer un doble bogey, que fue seguido de un bogey que puso el corazón en un puño a absolutamente todos los que seguimos golf y todos los que hemos visto golf desde bastante antes de que Rory McIlroy debutase. Y hemos visto en tantas ocasiones algo similar que pensamos, madre mía la que se viene. Por lo tanto, desde ese instante, desde ese doble bogey del 13, que además venía acompañado de una vuelta en la que no había estado jugando especialmente bien, había sacado un gran resultado, pero no había cogido ni una calle en los primeros 9. A partir de ese doble bogey del 13, vivimos una montaña rusa de emociones que iba a definir quién era Rory McIlroy en la historia, tal cual, porque yo tengo para mí, o al menos lo tenía, viendo el desarrollo de la vuelta, viendo la parte final del torneo, que si perdía esto, si perdía esos 4 golpes de ventaja que tenía en el 10, me parece que eran, no se iba a levantar. Porque todo lo que os he contado antes, todo el echarte encima de tus hombros, esa cantidad enorme de capas de tierra, esa enorme cantidad de toneladas de presión, iban a estallar aún más en caso de perder este torneo, de perder esa ventaja, de hundirse en las cimas del National, del Augusta National, como tantos y tantos otros. Pero no, después de ese doble bogey en el 13, de ese bogey en el 14, pega un golpe en el 15, pega un golpe en el 17, hace una barbaridad. Bueno, lo del golpe del 15 es ya algo que yo creo que es historia del golf, ¿no? Es una cosa absolutamente increíble en la situación en la que estaba, en el momento en el que estaba, el talento, el serenarse, el agarrar los nervios y plantarse delante de ellos. Pero no pudo más que vivir con toda esa situación tensa, nerviosa durante toda la vuelta, lo que le llevó al bogey del 18, lo que le llevó al playoff con Justin Rose, lo que le llevó al sobreesfuerzo para poder ganar al fin en el hoyo extra esta chaqueta verde. Y la manera de derrumbarse en el green, la manera de dejar salir todas sus emociones, me pareció que nos explicaba todo esto, ¿no?, de lo que os estoy hablando. Tantas y tantas cosas que han pasado a lo largo de su carrera, de adolescente talentoso a ganador impertérrito, a tipo absolutamente genial, para luego acabar siendo el adulto que es el emblema del golf, el tipo que entiende la situación, el tipo que entiende dónde está y lo que se espera de él, lo que el mundo aspira a reflejar en su figura, la historia continuada de desastre en el Masters de Augusta, el hecho de no tener ese Grand Slam, no tener la chaqueta verde, ser siempre señalado como si fuiste muy bueno, pero todo eso se acabó. Y todo eso salió de su alma, todo eso se derrumbó en el segundo green del 18 o la segunda vez que jugaba el green del 18 en apenas media hora. Fue emocionante, fue brutal, fue golf en su concepción más pura. Ese deporte en el que estás jugando prácticamente contra ti mismo y no contra los rivales, en los que no eres capaz de sostener la tensión y la presión de un momento dado y a la vez
al instante siguiente eres capaz de pegar un golpe absolutamente alucinante que te vuelve a colocar donde debes, en la cima. ¿Por qué? Porque tú eres una de las mejores personas que ha jugado nunca a este deporte. Y había que refrendarlo de esta manera. Lo que hemos vivido esta semana en el Augusta National, lo que hemos vivido con la cámara al hombro de Rory McIlroy, porque hemos seguido todos sus golpes durante los 4 días, es evidentemente cerrar un círculo que merecía ser cerrado. No sé vosotros, pero a mí me alegra de una manera especial ver ayer a Rory McIlroy recoger, recibir, ponerse la chaqueta verde de manos del ganador del año pasado, de Scottie Scheffler. Vamos a hablar del Masters de Augusta, de la victoria de McIlroy en el primer Grand Slam de la temporada y a la vez de cerrar toda su relación con los grandes. Ya veremos lo que viene de aquí en adelante, pero de entrada esta narrativa que le ha acompañado durante toda una década. Ya digo, con Jacobo Pastor hablo de ello en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa estará conmigo Aitor Manzano. Seguimos con el repaso al draft de la NFL. Nos tocan los jugadores defensivos, en concreto los de la línea defensiva. ¿Es esta la gran unidad de este draft? A mí me parece que sí. A ver qué dice Aitor. Venga, vamos con ello. Hay que andar.